Si quieres rebajas, ven a tu comercio de siempre, ven a Tarazona. Comprando en Tarazona ganamos todos. En rebajas, los comercios de la ciudad disminuyen el precio y no la calidad de sus productos. Recuerda, las buenas rebajas las encontrarás en Tarazona. Comercio local, comercio amigo. Es un mensaje de la Asociación de Comerciantes de Tarazona. Únicas, inconfundibles, soñadoras, inteligentes, luchadoras, maravillosas. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Bueno, pues comenzamos nuestro informativo. Ayer se les decíamos, ayer adelantábamos que hoy queríamos dedicarlo, nuestro programa, nuestro informativo, a lo que es el mes de septiembre y sobre todo a ese gasto que se realiza y sobre todo este año en este mes de septiembre. Por un lado, y hablaremos también a lo largo de la semana sobre el comienzo del cole, que se presume que va a ser uno de los años con más gastos que ha habido para los más pequeños, en concreto para los más mayores, que son los padres, que son los que tienen que asumir ese gasto. Pero hoy lo queremos dedicar, a un tema que realmente es noticia en todos los medios de comunicación, sin duda, lo que nos afecta con el gasto de luz y el incremento que estamos teniendo. Para hablar de todo ello hemos invadido las instalaciones de un profesional de Tarazona que lleva muchos años dedicándose a la electricidad, Luis Alberto Calvo. Es un placer para mí venir a tu casa y que nos atiendas de esta forma. Pues encantado de poder aportar algo, vamos a intentarlo. Vamos a hablar un poco del tema con la mayor sencillez posible para que todo el mundo lo entienda. La realidad actual en el tema energético la vemos todos los días en las noticias. Esto se ha desmadrado totalmente, la luz está más cara que nunca, estamos en un nuevo escenario que no habíamos conocido en la vida. Tenemos un problema fundamental y es que el mix energético, aunque tenemos muchas renovables, tenemos instalaciones de producción provenientes de las centrales nucleares, que su costo es muy reducido y además no es contaminante, aunque sí que genera residuo, pero necesitamos finalmente para completar el mix de las centrales de ciclo combinado. Las centrales de ciclo combinado funcionan con gas. Todos sabemos lo que está pasando con el gas. El gas, por las circunstancias actuales, está carísimo y como las centrales de ciclo combinado son las últimas que entran en el mix y con el sistema de subasta que tenemos, el último kilovatio que se compra es el que marca el precio de toda la cadena de valor, pues tenemos el precio del kilovatio por las nubes. Yo, para poner el ejemplo más fácil, ¿no?, para los telespectadores, me hace recordar, incluso a cámara, detrás de las cámaras, cuando hablábamos preparando esta entrevista, este es el ejemplo de, podríamos poner un símil, ¿no, Luis Alberto? Pero corrígeme tú, es como si fuésemos al supermercado, compramos 10 artículos y nos lo tasan todos los artículos, nos cobran todos los artículos con el precio del más alto. ¿Podría ser eso así? Justamente es el ejemplo que siempre ponemos. Es como cuando vas al supermercado y cuando llegas a caja solamente te cogen el artículo más caro y con ese precio te tarifan todo lo que has comprado. Nadie lo entiende, es un sistema, entiendo que totalmente espúreo, porque aporta grandísimos beneficios a las grandes energéticas como Endesa y Iberdrola y genera pues unos precios que son insostenibles en el mercado. ¿Por qué lo mantiene la Comunidad Económica Europea? Nadie lo sabe. Hubo un intento por parte de España, Portugal, Italia y Francia de cambiar el sistema a un sistema de subasta más lógico, más equitativo, pero de momento no se ha conseguido más que como mucho que se controle el precio del gas, que de alguna manera lo han rebajado, pero aún así, como no para de subir, seguimos teniendo un precio final carísimo. No se prevé a corto plazo que se vaya a resolver. Ahora que empieza a tener más problemas Alemania, quizás eso nos pueda ayudar en que puedan pensar en modificar algo el sistema de subasta.
pero no auguro que tengamos un buen invierno. Queremos conocer, Luis Alberto, en qué consiste la modificación de los precios, a lo mejor en esas 24 horas del día que tenemos, ¿no? Muchas veces vemos en los medios de comunicación donde nos dicen hoy el precio estará sobre tal hora a este precio más elevado que de tal hora a tal hora. La gente pues a lo mejor aprovecha para hacer los gastos de casa, como usar pues lavadoras, lavavajillas, todo al mismo tiempo en ese margen de tiempo. Pero ¿por qué ocurre eso en solamente 24 horas del día? Bueno, el problema está en que la energía se subasta todos los días, hora por hora. Hoy se subasta la energía de mañana. Al subastarse por tramos horarios, no tenemos nunca garantía de que el precio vaya a ser más barato ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, dándose ahora muchísimo más el caso. Antes se daba en muy pocas ocasiones, pero ahora se da muy a menudo que incluso por la noche es más cara la energía, bastante más cara que por el día. Porque por el día tenemos fuentes renovables que nos suministran a la red y que palían muchas veces ese sobrecosto que antes teníamos. En la actualidad, el que tiene una tarifa fija ya sabe qué horarios tiene más baratos, se atiene a ella y con eso puede reducir la factura de la luz, y el que está en el mercado regulado, que es la gran mayoría, pues está en esos movimientos horarios que hablamos, que nunca va a saber porque es prácticamente imposible. Ni siquiera nosotros como profesionales, que recibimos todos los días los precios de subasta, somos capaces de, con facilidad, porque perdiendo horas sí que se consigue, de sacar cuál es el precio más barato en cada hora. Porque el precio final es un mix, no solamente la energía, son los desvíos, son los impuestos, o sea, lleva unas cargas adicionales que resulta muy complejo. Entonces, hoy por hoy, el marcar el horario si no estás en una tarifa fija es imposible. Hay otro tema donde el público se sorprende, ¿no? Y sobre todo es cuando vemos que las energéticas se están haciendo millonarias y que, que cada día en la factura de la luz los impuestos son mayores. ¿Qué se les puede explicar? ¿Cómo se le puede explicar Pues mira, esto es muy sencillo. A un ciudadano, ¿no? que recibe su factura de luz? Es muy sencillo. El precio de la energía, hasta que empezamos con este problema, hace cosa de año y medio, estaba siempre en torno a los 40-45 euros el megavatio. Ese mismo que hemos llegado a conocer a 700 y que ahora diariamente nos están diciendo está en 300, en 400, en 500. O sea que estamos hablando de que se ha multiplicado por 10 o por 15. Pero resulta que la energía que consumimos, fundamentalmente la que más energía nos proporciona, son las nucleares y las renovables. Esas nucleares y esas renovables no han subido su costo. Pero resulta que por el sistema de subasta que tenemos establecido, se les va a pagar como al precio de las de ciclo combinado, las que generan la energía con gas. ¿Qué sucede? Que el que vendía antes a 40 euros, hablamos de estas nucleares, y hoy se lo pagan a 400 o a 500, evidentemente está obteniendo unos beneficios extraordinarios que, como suelo decir, si se fuesen a robar, no serían capaces de llevarse tanto, y además se lo aportan directamente a su cuenta. Esto a lo mejor, Luis Alberto, aclara una duda que surge ahora mismo por sacar todo el tema, ¿no? Sobre todo por la solar. Yo recuerdo que hace alrededor de unos 12 años, 11 años, había más instalación de placas solares, y yo recuerdo aquí en España, y sobre todo por nuestra zona, donde la gente invertía en energía solar y a lo mejor contrataba sus kilovatios a través de un seguidor solar, y que hizo su inversión y que poco a poco ha ido amortizando lo que es esa inversión y recibiendo un beneficio económico. Te escucho decir que ellos no venden su luz más cara, es decir, que ellos, después de hacer su inversión, no están recibiendo más dinero por aquella inversión, están recibiendo lo mismo. Sí, me estás hablando de las instalaciones de producción de energía con venta a red, que son las que hicimos hasta el 2007 aproximadamente. Esas instalaciones, de las cuales nosotros tenemos unas cuantas plantas propias nuestras de producción de energía, tienen un precio que se fijó en su día para tratar de que el sector de la fotovoltaica madurase. Se ofreció un precio que la hiciese rentable.
Como nosotros entraron cantidad de empresas porque su rentabilidad estaba garantizada por el gobierno. No era una alta rentabilidad, pero un negocio garantizado por el gobierno parecía muy interesante. Posteriormente nos redujeron los ingresos, hubo mucha gente que se arruinó, muchísima, sobre todo todos aquellos que contaron con mucha financiación. Los que contaron con más recursos propios pues han ido aguantando y ahí están. Esas instalaciones nos redujeron el tiempo de vida a 30 años, cosa que antes iban a ser instalaciones para toda la vida que pudiesen seguir funcionando, y por lo tanto fue una cuchillada que nos pegaron, pero bueno, vamos a olvidarnos de ese momento y vamos al momento actual. Actualmente lo que se está fomentando es el autoconsumo, que eso es otra cosa. El hacerte tu instalación, contratar una instalación que te hagan en tu casa. Es muy rentable, se puede hacer a nivel individual y se puede hacer desde hace cosa de un año a nivel colectivo para comunidades completas de vecinos o incluso polígonos industriales. Las naves más próximas están conectadas al mismo transformador, pueden hacer una instalación común para ellos. Además de que son muy rentables, con el precio que se ha puesto ahora la luz todavía es más rentable, y además hay ayudas de Europa con los fondos del Next Generation. Individualmente yo creo que todo el mundo debiera de plantearse la posibilidad de que se haga una instalación en su comunidad, una instalación colectiva. Insisto, es muy interesante, muy rentable. Volviendo de nuevo y regresando al aumento de lo que es la luz durante estos meses, como profesional te lo pregunto a nivel particular, y también profesional evidentemente, ¿no? Luis Alberto sospechaba esto. A ver, lo que nos iba a pasar con la fotovoltaica, sí, porque era un sector que sabíamos que maduraría y que no podrían sostenerlo con los precios que nos estaban pagando, que eran acorde con el costo del momento. Pero entendíamos que lo que sucedería, que maduraría el sector, se reduciría mucho los costos y no querrían seguir manteniéndonos. Pero siempre pensamos que nos indemnizarían y, como ha pasado con la cañaradera o con otras cosas, pues desaparecería el sistema como tal, seguirían funcionando con los precios actuales y tal. Sí que lo pensábamos, que maduraría y sucedería. Si me preguntas sobre si pensábamos que la energía se iba a poner a los precios actuales, jamás, porque aún es más. Se pretendía que en el 2020 ya tuviésemos un 40% de la energía que consumimos con renovables. Creo que lo hemos superado ya. La idea es que en pocos años toda la energía que consumamos provenga de renovables, y el día que provenga de renovables el precio bajará, pero bajará de una forma exagerada. Ya no estaremos en los 10-12 céntimos el kilovatio, que era lo que costaba antes del problema que estamos sufriendo, que ahora mismo ya se está pagando a 30-40 céntimos, sino que podríamos hablar que entonces podrá quedarse en la mitad. ¿Cuánto tardaremos? Con la velocidad que llevamos en la implantación de generadores eólicos y fotovoltaicas y demás, espero que en cuestión de 5 o 10 años lo tengamos resuelto. Claro, mientras todo esto sucede, las facturas siguen llegando a nuestras casas, ¿no? Y como decimos, se ha convertido septiembre en que el que use la luz lo convierte, porque se ha convertido en un artículo de lujo, casi, lo que es el consumo de luz. ¿Qué le podríamos decir a nuestros ciudadanos de Tarazona, ¿no? A todos los que nos quieran escuchar en Aragón? Pero, ¿qué consejos podemos tener cara a este invierno, que se presume va a ser muy duro, donde las calefacciones van a ir a todo tren y que, bueno, yo siempre digo, y aunque en esta conversación haga un guiño particular en mi casa, yo a mis hijas les digo, llega el invierno y no podemos estar en manga corta. Bueno, pues antes tenemos que estar con un polar y tener una temperatura normal. Está claro. Aquí evidentemente hay muchos temas a tratar. Hablamos por una parte de calefacción, hablamos por otra parte de consumo eléctrico con los electrodomésticos y demás, hablamos por otra parte de contrataciones. Son tres cosas a tener en cuenta. En la contratación, pues evidentemente hay cantidad de comercializadoras, hay que tratar de gestionar bien esa compra, de eliminar todos los servicios auxiliares que se tengan en una factura, que en realidad son engañosos, totalmente engañosos.
se pagan seguros porque, por asegurarse la compañía que tú le vas a pagar cuando te van a cobrar igual. Se paga por servicios de mantenimiento que nunca te dan y que tú no solicitas. Quien los tenga, mi recomendación para empezar es que los elimine, que se los cargue. Por otra parte, aprovechar momentos puntuales en los cuales pueda haber unas buenas ofertas de comercializadoras que puedan estar ampliando su mercado en ese momento. Esto en realidad no sucede más que con las que se están beneficiando de la venta de la energía nuclear y de las grandes centrales hidroeléctricas, que ya sabemos quiénes son, que de vez en cuando hacen ofertas de dumping, y si estás al tanto y puedes captarla, podrías comprar la energía más económica. ¿Y eso es más que nada una estrategia de captación de clientes? Es estrategia. Ahora, cuida no te equivoques y te metas en otro tipo de compra engañosa en la cual te acabe saliendo más caro. Consultar a tu instalador es lo más adecuado. Casi siempre, ante una duda de este tipo, te vas a tu instalador, les pones, oye, esto es lo que me ofrecen, y con los papeles en la mano él te va a aconsejar. Luego hay, evidentemente, consejos como hablábamos del uso de los electrodomésticos, ¿según qué horas, no? Correcto. Bueno, yo más que según qué horas, que eso va a ser casi un imposible, salvo que tengas tarifa fija. Si tienes una tarifa fija y tienes el precio de la punta llano y valle, pues ya está, lo tienes claro, cuando te interesa consumir. Pero si estás en el mercado regulado, como la mayoría, pues evidentemente no lo vas a saber, es imposible. Es imposible. Lo que yo trataría es de hacer mi instalación lo más eficiente posible. Lo más caro que puedas tener en consumo energético en un domicilio es la calefacción eléctrica. Hay que tratar de huir de ella. Si no te queda otro remedio, pues mira, como bien decías, tratar de mantener unas temperaturas un poco más bajas, abrigarte un poco más, ventilar durante muy poco tiempo, porque para cambiar el aire que tiene una habitación en media hora la has ventilado perfectamente. Calentar ese volumen de aire no cuesta nada, el aire tiene tan poca densidad que se recupera enseguida. Lo que debemos de evitar es que se nos enfríen todo el material que tenemos dentro, las paredes, muebles y demás, que es lo que cuesta volver otra vez a recuperar. Por otra parte, en los aparatos electrodomésticos que tenemos en casa, el de mayor consumo, para el que tenga el agua caliente sanitaria con calentador eléctrico, es el elemento que más le consume. Simplemente con colocar un reloj programador y tenerlo apagado en las horas que no se utiliza, teniendo en cuenta que lo tienes que tener en marcha entre 2 y 3 horas antes de su uso, pues, si te duchas a las 7 de la mañana, pues hay que programarlo para que a las 4 o las 5, depende de la potencia de tu aparato, se ponga en marcha. Porque el mantener el agua caliente durante todo el día sin necesidad es un costo muy considerable, muy a pesar de que habrá gente que piensa que la inercia de volver a recuperar otra vez. No, no es cierto, no es cierto. Si le ponen un reloj programador, lo van a notar muchísimo. Luego, el otro elemento que más consume en domicilio es el frigorífico. El frigorífico no podemos hacer mucho. Si lo tenemos que cambiar, comprar uno más eficiente. Tratar de abrirlo la menor cantidad posible de veces. Si tienes, en vez de un frigorífico, tienes un frigorífico y un arcón, pues mira a ver si te cabe todo en el frigorífico y apaga el arcón. Después del frigorífico casi nos pasamos a la iluminación. La iluminación, hemos reducido muchísimo el consumo mediante lámparas LED. Si todavía no lo han cambiado, mi consejo es, hoy las lámparas LED son económicas, son muy baratas, no cuando empezó, y el consumo lo reduces sustancialmente. A partir de ahí, pues lavadora y lavavajillas, que todos sabemos cómo aprovecharlos más. La lavadora, pues tratar de llenarla, hacer ciclos más cortos cuando sea posible y lavar con temperaturas más bajas. El lavavajillas, llenarlo siempre cuando lo vayas a poner en marcha. Y poco más podemos decir. Nos olvidamos de los ordenadores, mucha gente que trabaja en su vivienda. El COVID trajo cosas para quedarse y una fuerte teletrabajo. Y cuánta gente, bueno, pues realiza su trabajo desde casa y tiene a lo mejor las 24 horas del día el ordenador encendido. Hay gente que dice que el ordenador no consume tanto como parece, pero ¿cómo es el consumo de un ordenador que en una vivienda está las 24 horas al día? Bueno,
La realidad es que es un aparato que no tiene gran potencia. Como no tiene gran potencia, no tiene gran consumo, pero es como todo. Si te dejas la iluminación de una habitación, no es mucho, contando con el consumo de toda la casa, pero si no te hace falta, mejor la apagas. Pero la realidad es que hablar de desenchufar los electrodomésticos porque tienen un LED que te está marcando que está el televisor dispuesto para cuando tú quieras darle al mando, o cualquier otro elemento parecido, es el chocolatelo. Eso consume una miseria, es una miseria. Yo particularmente me fijaría mucho más la atención en ser más eficiente con la lavadora, lavavajillas, las lámparas, cambiándolas y tal, que en estos pequeños detalles que ya son minimalistas. Nunca es buen momento para hacer inversiones en casa, aunque sean para mejorar la economía de la propia vivienda, ¿no? Hablábamos de la instalación completa de una vivienda que no tiene lámparas LED. Hablabas y te escuchaba decir que ya no son los precios de antes, pero ¿qué medida de inversión puede ser? A lo mejor un piso de 90 metros cuadrados para hacer ese cambio de la antigua luz, de la antigua lámpara a lo que es LED. Pues es que es muy difícil plantearlo, porque en muchos de los casos será simplemente cambiar la lámpara, y esa lámpara a su vez hay muchas calidades y precios, desde una lámpara de LED en un aparato dicroico que te puede costar un par de euros, a un aparato que tengas que cambiarlo completo porque por el tipo de lámparas que lleva no es sustituible, como un fluorescente en una cocina, un fluorescente circular o tal, que no existe, ¿no? Evidentemente no te puedo dar una cantidad, pero no es gran cosa. Además, normalmente estas cosillas se pueden hacer a nivel doméstico, como chapucillas, que cada uno se cambia las lámparas y tal, reduciendo muchísimo el costo. No necesita, para cambiar una bombilla, llamar a un profesional. Claro. ¿Y cuántos profesionales convirtió el COVID en sus casas a hacer este tipo de reparaciones y de reformas, verdad? Dejamos este tema, Luis Alberto, pero no me despido sin dar una pincelada. Como decíamos ayer, hemos comenzado septiembre, hemos comenzado el nuevo curso, y hay que citar también al Círculo de Empresarios, donde se sigue trabajando, donde septiembre, como decimos, da comienzo un nuevo curso, y hay un objetivo que lo decíamos a micro cerrado por parte del Círculo de Empresarios, que es la creación de empleo. Fundamentalmente. Es el área que además me corresponde a mí como integrante del Círculo de Empresarios, porque estoy en la Comisión de Trabajo e Industria. Necesitamos aumentar la población local. Hemos reducido en los últimos años un 4 y pico % la población, pero además no hemos crecido como ha crecido el resto de España, ese casi 30% por la esperanza de vida. Estamos en una situación complicada. No tenemos mucho paro, gracias a que la gente está saliendo a Ágreda, Olvega, Borja, poblaciones próximas que antes no tenían polígono, no tenían industria, pero que hoy demandan mucha mano de obra. El problema es que la mayoría no es cualificada. Entonces, la mano de obra no cualificada, que pueda ser mileurista, si le añades el trauma de tener que desplazarse todos los días, con el tiempo que conlleva, con el costo económico que conlleva, con el riesgo que conlleva, pues genera una población empobrecida. Eso se traduce en que el comercio tiene menos posibilidades, la hostelería tiene menos posibilidades. En definitiva, necesitamos crear empleo en Tarazona. Para crear empleo ya identificamos que el mayor problema que teníamos, esto tras hablar con el gobierno local y con otros partidos políticos, el mayor problema que tenemos es que siempre las empresas que han podido llegar hasta Tarazona, lo primero que te piden es suelo. ¿Qué es el problema de siempre? El Ayuntamiento de Tarazona no tiene suelo. En Tarazona tenemos suelo, pero es del SEPES. Cuando a alguien le dices que tiene que ir a comprar al SEPES a Madrid, que no puede gestionar la compra en el propio ayuntamiento y negociarla, pues evidentemente busca otras opciones, ya no cuentas con él. El precio del SEPES además es inasumible, una media de 37 euros el metro cuadrado, cuando en los polígonos más próximos están vendiéndolo en torno a 7 euros cuando se genera empleo. Nuestra propuesta, y donde nos estamos moviendo junto, como decía, con el gobierno local y con el resto de los partidos, sobre todo con la oposición, es en conseguir un convenio
con la DPZ, la DGA y el SEPES para que el ayuntamiento pueda llegar a comprar el resto del polígono industrial, que actualmente quedaban 175.000 metros cuadrados, pero en realidad ahora hay una parcela menos de 3.000 y pico que ha comprado el ayuntamiento. Ese suelo industrial queremos conveniar, y de hecho hemos gestionado con la DPZ, con la DGA y con el SEPES, para que la DPZ aporte entre un 20 y un 30% del costo, la DGA otro 20 o 30% y el SEPES otro 20 o 30%. A su vez, la DPZ nos proponía financiar la operación a costo cero. Y eso es lo que estamos tratando de conveniar con el ayuntamiento. Yo te pregunto ya para terminar, porque creo que es una decisión, un tema a tratar importante, desde luego que sí, la creación de empleo y a su vez también gestionar lo que es el suelo industrial, que es el problema que tiene, pero te pregunto, ¿no? Desde que el Círculo de Empresarios sale a la luz, se presenta aquí en Tarazona, parece ser que entre todos los aspectos, que todos son importantes, desde luego que el que más llama la atención es el del tema del suelo industrial, ¿no? Y tengo el recuerdo de todos lo han dicho, desde Sánchez Quero, desde la oposición, desde el Ayuntamiento de Tarazona, desde el Círculo de Empresarios, que se van a tomar cartas en el asunto, que va a haber reuniones, pero nunca llegan. Puede ser un antes y un después a partir de septiembre, cuando sea una realidad esas reuniones y esos convenios que sean una realidad. Volveremos a la carga. Nosotros nos hemos movido muchísimo, no hemos transmitido, esa es la realidad, que no hemos comunicado adecuadamente, pero nos hemos movido muchísimo. Pero cuando lo queremos llevar al final, a su trámite final, que es firmar el convenio, el ayuntamiento, que es el único que está legitimado con estos organismos que hemos hablado, ahí es donde se encuentran las dificultades. No es tan sencillo, se complica, cuesta, queremos darle el último empujón, aprovechando que estamos ya en vísperas de elecciones y que todo el mundo parece que tiene prisa por hacer cosas, vamos a ver si logramos que esto se mueva más rápido. Bueno, pues este es el deseo, desde luego, de todos los turiasonenses. Luis Alberto, de nuevo, mil gracias por abrir las puertas de tu casa, por hablar un poquito de esa economía y esos consejos a los ciudadanos cara a este septiembre, donde estamos viendo ya el incremento de nuestras facturas en gas y en electricidad. Insisto, mil gracias y continuamos con más temas. Luis Alberto, gracias. A vuestra disposición, cuando queráis. Nuevo servicio de audiología en Vista Óptica Tarazona. Disponemos de una exclusiva sala insonorizada de fácil acceso. Pide cita y te haremos una revisión audiológica gratuita con la última tecnología del mercado. Prueba tus audífonos durante un mes sin compromiso. Y en cuanto a óptica, revisiones optométricas, adaptaciones de lentes de contacto, tratamiento de orto-K, terapia visual y control de la miopía en niños. Descubre todas las novedades en gafas y aprovecha nuestra promoción 2x1 en lentes progresivas. Paga cómodamente a plazos sin intereses. Te esperamos en Vista Óptica Tarazona. Bueno, pues comenzamos nuestro espacio deportivo. En esta ocasión le hacemos un guiño a la pesca, que nos atiende José Ignacio Gavete, presidente de la Asociación de Pesca de Tarazona. Bienvenido a Tarazona Noticias. Gracias, Javier. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues deseando saber en qué consiste una repoblación, porque lo decíamos al comienzo de nuestro sumario. Hoy vamos a conocer en qué consiste, bueno, pues el aumentar el número de peces, en este caso truchas del pantano, donde bueno, pues requiere su tiempo y requiere también su mimo, ¿verdad? Porque estamos viendo las imágenes y hay que hacerlo con mimo. Sí, tenemos que traerlas de fuera porque no tenemos aquí y hay que repoblar todos los meses. Sabemos que bueno, a través de las redes sociales se había hecho un comunicado donde no se podía hacer la repoblación el día previsto porque el pantano no tenía el caudal de agua suficiente, ¿verdad? Sí, tenía muy poca agua y no podíamos repoblar porque se nos iban a morir todas. El año pasado ya repoblamos para septiembre, estaba un poco bajo y se nos murieron bastantes. Y este año dijimos no podemos repoblar hasta que no se nos llene el embalse. Bueno, pues hoy con unas condiciones que se requieren para hacer esa repoblación,
de cuántos kilos, de cuántas unidades, cómo lo podemos llamar a esta repoblación, cómo podemos decir la cantidad de peces por kilos o por unidades que se han hecho. Se echan cada repoblación 225 kilos, que vienen a ser, si son de una medida estándar, unas 900 peces. Pero siempre viene alguna más grande, unos 750, 800 peces. ¿Qué quiere el pescado? ¿Cantidad de truchas o a lo mejor tamaño de trucha? De todo. Hay gente que quiere cantidad de peces y hay gente que quiere peces grandes. Hay que destacar que desde hace un par de años, Ignacio me corregirá en este sentido, de los dos pantanos del complejo, uno se declara de captura y suelta. ¿Cómo es la repoblación de estos dos pantanos que los separan nada más una canal? ¿Se hacen uno, se hacen otro, se hacen los dos? Cuéntanos. En los dos. En el pequeño, en el de captura y suelta echamos unos 70 kilos y el resto en el grande. Y aunque se van comunicando los dos embalses, siempre hay alguna que se pasa de uno a otro. Hay que aclarar a los telespectadores que cuando hablamos de un pantano de captura y suelta es hablar de un pantano sin muerte, donde el pescador devuelve la trucha. Te escucho decir que se añaden 70 kilos más a ese pantano. Me imagino que el censo de ese pantano, con trucha me refiero, será alto, ¿no? A ver, hay de todo, porque hay gente que tiene la picaresca y se las lleva, otros se van por la acequia y otras se pasan a este. Ahí siempre tenemos que repoblar porque hay truchas, pero no gran cantidad. Hay que aclarar cuando dices que bueno, pues que hay muchas truchas que se van por la acequia, que esa acequia alimenta los riegos de la zona de San Miguel, de la zona alta de la Almeora. Me imagino que algún agricultor a lo mejor se ha encontrado mientras riega con alguna trucha. Sí, alguna trucha y alguna carpa, porque siempre sale alguna por la acequia. Como sale gran cantidad de caudal de agua, pues siempre se va alguna por la acequia. Normativa para hoy. Hoy se hace esa repoblación. ¿Cuándo se puede empezar a pescar? ¿Ya desde el mismo día? Cuéntanos. Sí, hay una zona que está vedado de pesca y en el resto del embalse se puede pescar ya. Bueno, pues una repoblación en un día magnífico donde los amantes a la trucha bueno, pues van a poder disfrutar cuando estamos a punto de cerrar la veda de los ríos. Ignacio, enhorabuena. Estamos a punto, antes de terminar, estamos a punto de comenzar concursos porque este fin de semana hay cita, ¿verdad? Sí, ya hubo este fin de semana pasado. El jueves tenemos otro concurso de unos abuelos de Zaragoza. El sábado uno de Gurrea y el domingo uno nuestro. Bueno, pues así nos lo dice su presidente. Como decimos, una práctica, una modalidad de pesca, también la mosca, que ha tenido su aceptación y que de nuevo el pantano tiene truchas.